Dice, este es el mensaje que hemos oído y también anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Semanas pasadas, hermano, yo podía escuchar, podía ver, podía percatarme que en la escuela de mi hija están sucediendo cosas, hermano. Ya los niños están llegando vestidos de mujer, ¿verdad? Y las niñas vestidas de hombre, con el pelo como hombre, comportándose como hombres, ¿verdad? O comportándose como mujeres o en viceversa. Y por si fuera poco, es tolerable ante la sociedad, es tolerable para la escuela, es tolerable para los maestros, y esto es lo que ellos están enseñando y es lo que ellos están permitiendo, hermano. Y esto me llevaba a mí a darme cuenta de que el mundo se está pervirtiendo, de que el mundo se está depravando, de que el mundo se está oscureciendo, de que el mundo se está llenando de tinieblas. Y hermano, cuando yo me voy a la palabra del Señor y entiendo que no, las tinieblas no existen. Pero ¿sabes por qué hay tinieblas? Porque dice el significado que la tiniebla solamente, o la oscuridad, es la ausencia de la luz. Las tinieblas no son reales. Las tinieblas, hermanos, solamente, o la oscuridad solamente es la consecuencia de que no exista luz en ese lugar. Y yo me meditaba en mi corazón y yo decía, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Porque la Escritura dice que tú y yo, hermano, tenemos aquel que es luz. Y si Él está en nosotros, y dice la Escritura, Él que es luz habita en nuestro corazón, se supone que el cristiano debería de ser una lámpara encendida en medio de una sociedad que está oscurecida. Entonces la gente, nuestros hijos están en una situación, hermano, de peligro. Están en una situación de peligro y necesidad porque se están encontrando en un sistema donde están a oscuras, donde existe un montón de tinieblas. Y los padres, ¿qué estamos haciendo para tener cuidado de nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres para atender esta necesidad con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos para atender esta necesidad? El mundo se está pervirtiendo, el mundo se está oscureciendo. ¿Sabes por qué? Porque hace falta verdaderos cristianos que se levanten en el nombre de Jesús y reflejen la luz de Cristo. Tú y yo no somos la luz se llama Jesucristo. Tú y yo no somos la luz. Tú y yo, hermanos, solamente somos el instrumento por el cual la luz de nuestro Señor se refleja en nuestro hogar, se refleja en las calles, se refleja en el trabajo, se refleja en la escuela, y donde quiera que andamos no debería de haber tiniebla, porque si hay un verdadero hijo de Dios, entonces las tinieblas desaparecen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? ¿Qué le enseñan a nuestros hijos? Es que nuestros hijos tienen la oportunidad, tienen la posibilidad de elegir. Y quiero decirte que esto es una vil mentira. Nuestros hijos tienen derecho, nuestros hijos pequeños tienen derecho. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que no puedo compartir es la idea de que nuestros hijos, hermano, tengan la oportunidad de decidir lo mejor para ellos. ¿Sabes por qué? Porque no tienen la madurez, porque no tienen la conciencia, porque no entienden lo que es bueno para ellos y lo que no es bueno. Sí tienen derechos, derecho a la educación, derecho a tener una familia digna, derecho a tener un techo, derecho a tener vestido, pero no, hermano, comparto la idea de que ellos tengan el derecho, quiere decir la libertad de poder decidir si son hombres o mujeres. ¿Sabes por qué? Porque el niño no tiene la capacidad para poder, no tiene la capacidad para poder elegir lo mejor para ellos. Y yo le decía entonces a estas personas con las que yo platicaba, si tú le pones al niño, le pones un pedazo de pastel todas las mañanas y le pones verduras todas las mañanas, dime tú, ¿qué es lo que va a elegir el niño para él? Y todos los días va a elegir, y todos los días va a elegir. La pregunta es si es saludable para su salud. Pero si él tiene derecho, si tiene derecho de elegir si es hombre o es mujer, ¿por qué no tiene derecho entonces para poder comer lo que él quiera?
Porque entendemos como padres que tenemos una gran responsabilidad de guiar a nuestros hijos en una etapa de crecimiento, hermano, en una etapa de desarrollo. Y el niño desde que nace solamente con dos biologías: o eres masculino o eres femenino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no importa cuántas veces te moches, si te mochas los pechos, hermana, sigue siendo mujer. Sin pechos, pero sigue siendo mujer. Y no importa cuántas veces te capes, hermano, te cortes, seguirás siendo hombre a los 70, a los 80 años. Serás un hombre capado, pero al final de cuentas seguirás siendo hombre. No importa que te aumentes pechos o te pongas cosas, tu biología siempre determinará que eres hombre o que eres mujer. Pero lo que pasa ahí, hermano, porque le decían a mi hija, los homosexuales y las lesbianas nacen o se hacen. Y yo le explicaba a mi hija y le decía, mira, nacen con una biología, o eres hombre o eres mujer, pero en su desarrollo y en su crecimiento son como una libreta en blanco. Según lo que ellos perciban, según lo que ellos, hermano, encuentren, según lo que ellos vean, según lo que ellos escuchen, es lo que va a pasar en su mente y van a llegar a creer que es verdad. Van a adoptar un caminar, van a adoptar una creencia, pero no porque creas que eres un animal, vas a ser un animal. Y entonces encuentro un video donde está un periodista con una persona y le dice, es que yo soy un perro dálmata. Y el entrevistador le dice, es que tú no puedes ser un perro dálmata. Es que tú debes de respetar mi derecho, porque yo soy un perro dálmata. Entonces, para no hacerte la larga, aquel entrevistador le dice, bueno, está bien, te voy a creer, voy a respetar tu derecho, tú eres un perro dálmata, entonces ¿por qué estás hablando? Ládrame. No, es que tú eres un grosero, no, ládrame. Cállese la boca y ládrame. ¿Sí? Es ilógico lo que la sociedad te está presentando. Es ilógico las consecuencias que está viviendo la sociedad de una depravación, porque hay ausencia de luz, porque hay ausencia de la verdad. Entonces yo le decía a mi hija, los niños nacen hombres o nacen mujeres, pero en su desarrollo, si los padres no tienen cuidado de mostrar la luz de Cristo para ellos y mostrarle el camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Y el camino tiene que ver, hermano, con la vida, con la escuela, con el trabajo, con la familia, como personas morales, como personas sociables y también como hijos de Dios. Instruye significa estórbale para que el pecado no le sea tan fácil. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que si un niño ve a sus padres teniendo relaciones sexuales, el niño queda marcado de por vida. Por eso es que el niño, hermano, si ve alguna situación en la familia, queda marcada de por vida. Cuán importante es que los padres empiecen en el nombre de Jesús a tener cuidado de sus hijos y poner la lámpara encendida en la casa, en la mesa, hermano, para que la luz de Cristo alumbre a mi esposa, alumbre a mis hijos, alumbre a mi familia. Cuán importante es poner la luz de Cristo en nuestros hogares para que ninguna tiniebla se haga presente en mi hogar. Tienen derecho, sí tienen derecho los niños, pero no tienen la capacidad para poder elegir. Oye, hermano, pero es que entonces si nosotros hablamos de estas cosas somos intolerantes. Es que entonces si nosotros hablamos todo este tipo de cuestiones somos homofóbicos. Y ahora el problema no lo tiene el homosexual, ahora el problema lo tenemos nosotros. Porque la homofobia es un trauma, es un trastorno psicológico. Pero, hermano, ahora ser homosexual no es un trastorno, ser homosexual es normal. Pero entonces ahora el no aceptar que lo que tú estás haciendo está bien, entonces ahora el trastorno lo tengo yo. Vean de qué grado se está poniendo la magnitud, hermano, de nuestra sociedad en las tinieblas. Pero no predicamos estas cuestiones. Nos dicen intolerantes, nos dicen malas personas, nos dicen homofóbicos, nos dicen machistas, nos dicen, hermano, que somos misóginos, quiere decir que tenemos un odio por la mujer. No, amamos a las mujeres, hermano, es la creación de Dios. ¿Sí me explico? Y la Escritura dice, trátala como el vaso frágil, hermano.
trátalo con el pétalo como si fuera con el pétalo de una rosa. Trátalo, hermano, como la cosa más hermosa. Trátalo como aquella corona preciosa, hermano. ¿Sí me explico, iglesia del Señor? Pero para el mundo, entonces estamos mal. Para el mundo nosotros estamos mal. Y el cristiano se cree todo esto. Yo te pregunto, y a lo mejor aquí me meto en un problema, pero trato de enseñártelo. ¿Tú crees que Dios ame a los mentirosos? ¿Tú crees que Dios ame a los borrachos? ¿Tú crees que Dios ame a los homosexuales? Yo quiero decirte no. Pero la frase se escucha bonito. La escritura, ¿qué dice? La escritura no dice que Dios ame a los borrachos, hermano. No dice que Dios ame a los homosexuales. La Biblia no dice que ame a los mentirosos. De hecho, hermano, en Gálatas dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, entonces, ¿qué conflicto tengo yo? Quiero explicártelo para que entiendas. Dios ama a la persona. Dios ama al mundo, pero sus acciones y sus prácticas son abominación delante de Él. Si yo digo Dios ama al borracho, quiere decir que Dios ama a la persona y sus prácticas. No, ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Aclaro, Dios ama a la persona, pero no ama la homosexualidad. Dios ama a la persona, pero no ama la mentira. Dios ama a la persona, pero no ama, hermano, la embriaguez. De hecho, está en contra de eso. Y la escritura lo dice, hermano, por cuanto todos pecamos, estamos, ¿qué? Ama a la persona, pero el pecado está destituido de la presencia del Señor. Amada iglesia de Cristo, ahora ya cualquier persona se puede poner una playera morada con una bandera feminista, meterse al metro y poder destruir todo lo que la sociedad paga con sus impuestos. Y yo veo en la semana, días pasados, que se levantan feministas, hermano, y empiezan a destruir todas las cosas que están dentro del metro. Y un montón de fotógrafos y un montón haciéndole más bulla. La pregunta es, ¿y es más policías ahí? ¿Y lo toleramos? Esta es nuestra sociedad. O sea que me puedo poner una playera morada y puedo salir y destruir las cosas de quien sea. Pero si decimos es que esa clase de feminismo, hermano, es un feminismo tóxico, entonces nosotros somos los que estamos mal. Entonces nosotros somos los que estamos trastornados. Entonces nosotros somos los que somos intolerantes. La pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia en contra de esto? ¿Qué estamos haciendo tú y yo, amada iglesia del Señor, en contra de esta situación que se nos está presentando? La iglesia no son las cuatro paredes. Voy terminando. La iglesia no son las cuatro paredes, hermano. La iglesia somos tú y yo. Y quiero compartirte esto, los que nos quedamos entre semana o los que nos quedamos en los servicios hasta el final, cuando ya no hay nadie, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que apagar la luz. Y este lugar, hermano, estas cuatro paredes, este templo terrenal, este templo de materia, este templo de bloques, hermano, y de cemento, cuando no hay un cristiano aquí que alabe y que glorifique y que exalte el nombre del Señor, en estas paredes hay oscuridad. ¿Qué se necesita entonces para que en este lugar las lámparas estén prendidas? La luz alumbre. ¿Qué se necesita? ¿Sabes qué se necesita? Se necesita que llegue un cristiano solamente, que le suba al switch para que entonces la luz brille en este lugar. ¿Qué se necesita para que en mi escuela, para que en el trabajo, para que en la sociedad deje de haber oscuridad?
Se necesita que un verdadero cristiano se levante con poder y autoridad, que tenga a Cristo en su corazón y que esa luz, hermano, empiece a brillar en medio de nuestra sociedad. Que haya un cristiano verdaderamente que se levante en el nombre de Jesús y tenga la autoridad para poder prender el switch, hermano, y que donde quiera que yo me encuentre, entonces la luz de Cristo eche fuera toda la tiniebla en el nombre de Jesús. No me importa si soy juzgado, no me importa si soy condenado, no me importa si soy criticado por el hombre, no me importa si le caigo bien a la gente o no. No trato de quedar bien con el hombre, porque si yo trato de quedar bien con el hombre, entonces me constituyo enemigo del Señor. El cristiano debe de entender que las cosas que no están bien, no están bien. Y no podemos nosotros taparlas con frases bonitas. Es que Dios ama a todo el mundo. Dios ama al pecador, pero no a su pecado. Esa es una vil mentira. Dios ama a las personas. Dios ama al mundo. Dios creó al mundo, Dios entiende la necesidad del mundo, Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestras fallas, Dios conoce, hermano, ama a la persona, pero está en contra de las prácticas que Él considera abominación. Porque cuando decimos es que Dios ama al pecador, entonces nosotros nos sentimos libres para poder pecar. Nos sentimos libres para poder hacer las cosas que nosotros queremos. Y mi obligación el día de hoy es decirte, Dios te ama a ti. Pero las prácticas que Él considera que son pecados, que están escritas en su palabra, esas no las ama, hermano. Esas no las ama. Y es tiempo de que tú y yo tengamos ese encuentro personal con aquel que es luz. Tengamos ese encuentro personal con aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Tengamos un encuentro como aquel día que Moisés se subió al monte y tuvo ese encuentro maravilloso con él y platicaron. Porque cuando tú platicas con Dios, cuando tú te metes en su presencia, cuando tú te metes en la oración, cuando tú te metes en la palabra, entonces tu rostro, tu cara, tu cuerpo reflejan esa luz a la cual te estuviste exponiendo por horas, por días, por meses, por años. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces baja Moisés y la gente ni siquiera lo podía ver porque su rostro brillaba. Se tenía que poner una manta en su cara para que pudiese estar en medio de la sociedad, porque era tanto el brillo de la presencia del Señor, hermano, que la gente no podía ni siquiera ver, porque donde Moisés se paraba no había tinieblas, porque la luz de Cristo reflejaba el amor, la misericordia, la bondad, hermano, la fidelidad y la soberanía de Dios. Pero ¿sabes qué pasó después? Si dejas de exponerte a esta luz, si dejas de tener una relación con la luz, entonces, hermano, aunque hayas tenido 20 años encuentros con Él, quiero decirte que llega un momento que si tú no te expones a la luz de Cristo, el día de mañana ya no tendrás la luz de Cristo. Y después Moisés dice que tenía la máscara, tenía la manta, pero su rostro ya no brillaba. Y podemos aparentar que seguimos teniendo la luz de Cristo, sin que la luz de Cristo esté con nosotros. Amada iglesia del Señor, nuestra sociedad se está pervirtiendo. Nuestra sociedad se está llenando de tinieblas, y no porque las tinieblas sean reales. Nuestra sociedad se está oscureciendo porque hay una ausencia de cristianos que reflejen la luz del Señor en donde quiera que se encuentren. La solución no está en el gobierno. La solución no está en las leyes terrenales. La solución es de que cada uno de nosotros, hermano, nos expongamos a esta luz maravillosa. Recarguemos esa lámpara con la luz de Cristo. Y que donde quiera que tú y yo nos plantemos, hermano, sea la luz del Señor brillando en medio de una sociedad. Y podamos decirle a aquellas personas, ¿te respetamos? Sí, te respetamos. El cristiano tolera, sí tolera, respeta.
Es más, aquí puede llegar un homosexual, hermano, y puede congregarse con nosotros el tiempo que quiera. Aquí no tenemos problema con eso. ¿Me puedo sentar con un homosexual a comer? Sí, mano. Voy a jugar con él, vamos a reír, vamos a platicar. No hay problema, hermano. Somos tolerantes. ¿Le amamos en el amor de Cristo? Sí, también le amamos en el amor de Cristo. Pero el que respetemos no quiere decir que aceptemos lo que estén haciendo. No quiere decir que no les vamos a decir lo que está haciendo mal. ¿Sí me explico, amada iglesia del Señor? Es tiempo de que esta iglesia se faje los pantalones, se ponga el cinturón espiritual, se vista con toda la armadura de la fe, se exponga a esa luz maravillosa, a esa plenitud del Señor, para que entonces cuando salga a su lugar, a su entorno, esa luz, hermano, sea reflejada a su sociedad. Y donde yo esté, no haya tinieblas. Yo tengo amigos, hermano, inconversos, que cuando yo llego, ellos dejan de decir malas palabras. ¿Sabes por qué? Porque saben que yo no comparto sus ideas. Yo tengo amigos, hermanos, que toman y fuman, pero ¿sabes qué? Cuando yo llego a ese lugar, ellos dejan de tomar y dejan de fumar. Tal vez es por respeto, tal vez es por lo que sea, pero yo entiendo que es la luz de Cristo que alumbra en ese lugar. Tal vez cuando me vaya, siguen tomando y siguen fumando y siguen diciendo groserías. Pero tal vez, hermano, tú seas la persona más cercana, o seas tú la herramienta más cercana que aquella persona ha de tener para conocer al Señor. Tal vez tú seas lo más cercano que aquella persona va a estar de Dios, hermano. Y si nosotros no nos responsabilizamos en encender el switch, hermano, créeme que vamos a vivir en tinieblas. Vamos a vivir en oscuridad. Cristiano, cuando te pregunten si eres cristiano, ya no digas que sí, hermano. Mejor di, soy un nacido de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano solamente es un título más, que se le dio como una religión más. ¿Qué deberíamos de contestar nosotros? Cuando te digan, ¿tú qué religión practicas? Deberíamos decir, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un nacido de nuevo. Porque cuando tú le dices al inconverso, yo soy un cristiano, lo único que piensa es un religioso. Cuando tú le dices a la gente o a la sociedad, yo soy un cristiano, te dicen, ¿de qué denominación? Porque lo asocian a una religión. Y es tiempo, y a veces tienes razón, hermano, vivimos religiosos. Cuando te pregunten, ¿tú qué eres? Tú diles, yo soy un nacido de nuevo. Yo soy un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le dices, soy un hijo de Dios, soy un nacido de nuevo, lo que estás diciendo es, yo tengo una relación con mi Padre. Yo pertenezco a la familia de Dios. Yo soy su hijo y mi Padre me ama. Yo soy un nacido de nuevo, quiere decir, he creído en el Señor Jesucristo, he creído en su nacimiento, he creído en su vida, he creído en su sacrificio expiatorio de la cruz, he creído en su muerte, pero también he creído que Él resucitó. Y no solamente eso, he creído y creo que el Señor viene por nosotros. Un nuevo nacimiento implica la creencia, pero también implica un arrepentimiento. He creído en el Señor y me he arrepentido de mis pecados. El versículo de Santiago, el versículo de Juan, perdón, nos sigue diciendo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Relación, comunión, coinonía, habla de unidad y fraternidad. Habla de una relación unos con otros. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Pero si decimos que amamos a Dios y que estamos en el Señor, deberíamos de reflejar la luz de Cristo. Y deberíamos de sentarnos a comer aún con nuestros enemigos, hermano. La pregunta es si lo estamos haciendo. La pregunta es si lo aceptamos. Dice así, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Quiere decir que el cristiano que está en la presencia del Señor, en una relación, no quiere decir que sea perfecto, hermano. Vamos a seguir teniendo errores, vamos a seguir teniendo fallas, prácticas que desagradan al Señor. Pero para esos pequeños momentos de la vida, ahí está la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, que nos limpia de toda maldad. Pastor, pero es que entonces si andamos en luz nunca más vamos a fallar. No, hermano. Si pecábamos 100 veces, a lo mejor pecamos 3, pero seguimos pecando. Gracias a Dios que no somos salvos por las obras, somos salvos por gracia y misericordia. Pero eso no quiere decir que el cristiano no debería de buscar la santidad, dice la Escritura, sin la cual nadie verá al Señor. Y entre más contacto tenga con Dios, más voy a reflejar su luz. Tú no eres la luz. Tú eres el instrumento por el cual el Señor quiere reflejar la luz en tu hogar. Yo no sé cómo está tu casa. Si te metes a oscuras, si andas viviendo así como si yo toco a oscuras, voy a cometer muchas fallas. Voy a desentonar más ocasiones. Si yo quiero realizar mi quehacer o la comida a oscuras, a lo mejor le pongo más sal. A lo mejor corto más las cosas, me puedo cortar. Y es tan simple y tan sencillo como simplemente entrar al cuarto y prender la luz. Cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, deja de vivir a oscuras. Deja de vivir tu escuela así, a tientas. Deja de vivir, hermano, en tu relación de matrimonio a tientas. Deja de vivir en tu trabajo a tientas. Prende la luz para que entonces alumbre ese lugar donde tú estás. Y ese lugar se convierta en un lugar de bendición, no solamente para ti, sino para tu familia, para tu descendencia y para esta generación que está tan necesitada, hermano, de cristianos verdaderos que reflejen la luz de Cristo. Porque donde Dios está, no hay tinieblas. La oscuridad, las tinieblas en este mundo solamente nos enseñan que hay una ausencia de cristianos que reflejen su luz. Inclina tu cabeza y vamos a orar.